Hola, hola a todos, a toda la audiencia de Aló Doctor, bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos para que todos se puedan conectar. Hoy nuestra invitada es la doctora Ingrid Vivas Bonilla. Ella es radióloga y nos va a contar todo acerca de la resonancia magnética al alcance de todos. Entonces, vamos a dar un espacio para que se puedan conectar, para que podamos conversar más adelante. Vamos a tener una charla muy amena, así que todos bienvenidos a esta charla de Aló Doctor. Por aquí ya veo que tenemos varias conexiones. Bueno, mientras se conectan, vamos a dar solamente un par de minuticos mientras todos se conectan y les voy contando un poco de Aló Doctor. Aló Doctor conecta a especialistas con pacientes y la idea es que los pacientes tengan la oportunidad de encontrar a su especialista de lo que necesiten, endocrinólogos, cardiólogos, imágenes diagnósticas, y aquí en Aló Doctor encuentran a todo este tipo de especialistas del Tolima. Entonces, bienvenidos Aló Doctor y bienvenidos a esta charla que vamos a tener con la doctora Ingrid Vivas. Ahora sí, doctora Ingrid, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, estamos muy bien, ansiosos de hablar con ustedes de todo. Bienvenidos todos a esta charla amena desde nuestras casas. Dale. Exactamente. Bienvenida, doctora. Para la audiencia, para los que se están conectando, realmente tuvimos una conversación casi de una hora con la doctora Vivas, pues porque algunos de estos temas pueden llegar a ser ajenos a muchas personas que están conectadas hoy en día, pero con algunos otros que ya están viviendo estos temas de ciertos diagnósticos y patologías, puede ser un poco más común. Entonces, hoy vamos a conversar de resonancia magnética, pero le vamos a dar una especialidad a todo el tema de patología mamaria y prótesis, que es algo en este momento tan primordial, sobre todo para tipos de cánceres de mama, sobre todo para las personas que se están poniendo prótesis y que necesitan como un alineamiento de todo esto. Entonces, la doctora nos va a llevar como a ciertos casos específicos que está tratando CEDICAF en especial, que CEDICAF es una institución que hace todo el tema de proceso de imágenes diagnósticas. En ese orden de ideas, vamos a hablar de ciertos temas que van a ser muy interesantes, pero adicional vamos a contestar las dudas que puedan presentarse en el transcurso de la noche. Entonces, les voy a hablar un poquito, iniciando de la doctora Ingrid. La doctora Ingrid me comentó que ama México, que se enamoró de México en su momento y ella en su momento estudió en México, es egresada de la Universidad UNAM de allá, estuvo viviendo, digamos que muchos temas educativos en México, entonces tiene una conexión grande con el país, pero adicional también es profesora de cursos de resonancia magnética de la UNAM. Entonces, tiene diferentes estudios, es especialista en lectura también de resonancia magnética, de mamas y prótesis, y por eso es que también la charla se va a enfocar un poco en esto. Entonces, bienvenida, doctora. Aprovechamos también toda esta expertise que tiene en estos temas. Tiene la doctora más de 20 años de experiencia. Entonces, pues toda esa experiencia nos va a ayudar mucho a tener como esa relación con el tema de imágenes diagnósticas. Para iniciar, y la primera pregunta, y sobre todo para las preguntas de Dummies, para las personas que de pronto no conocemos sobre estos temas, es ¿qué es la resonancia magnética? Listo, sí, mira, Alejandra, y todos, la resonancia magnética es un gran método de imagen. A diferencia de la tomografía y los rayos X, no se usa radiación, sino consiste en un gran imán que tiene una potencia muy, muy alta y es un cilindro, un tubo donde el paciente entra boca abajo o boca arriba y por medio de ondas de radio, que el mismo equipo computador las procesa, se producen imágenes del cuerpo de mucho detalle, desde la piel hasta el músculo, hasta la fascia, hasta las estructuras más pequeñas, nervios y vasos que pueden ver de diferentes maneras, como rebanadas que le saco al cuerpo
dependiendo del sitio que quiero ver, cabeza, cuerpo, mama, lo que quiera. Así es una resonancia magnética con altísima sensibilidad diagnóstica. Un campo magnético muy alto. Perfecto, doctora. Y bueno, cuéntenos un poco qué ventajas puede llegar a tener la resonancia magnética, sobre todo frente a otros métodos de diagnóstico. Bueno, como les comentaba, la resonancia magnética, al ser tan sensible en demostrarnos las partes del cuerpo, los tejidos, tiene altísima sensibilidad diagnóstica. Se puede saber si una masa con altísima sensibilidad, una masa que estoy viendo un tumor, es un cáncer o no es un cáncer, o es un absceso, es un proceso inflamatorio de otra causa. Entonces tiene muchísima sensibilidad y fuera de eso que no usa irradiación, no son rayos X, entonces no irradia al paciente. Esa es la ventaja principal y la gran sensibilidad diagnóstica que tenemos. Esa es la ventaja sobre los otros métodos de imagen. Bueno, y lo que dice doctora también es que, y dicen de este tipo de resonancia es que no tiene efectos dañinos, ¿no? Para el cuerpo. No, para nada. Es un gran imán únicamente. Obviamente hay contraindicaciones, por ejemplo, como estoy diciéndoles, eso es un gran imán. Entonces, los pacientes que tienen cosas metálicas en el cuerpo, por ejemplo, hoy en día las prótesis ortopédicas, los tornillos y todo eso no son de metal, son de metal que pueden entrar al resonar como el titanio, prótesis de carbono, pero los pacientes que en nuestro medio, que tienen esquirlas por balas, por granadas o balas en sí en el cuerpo, no pueden entrar en resonador porque al estar esa estructura dentro del cuerpo se puede mover y producir un daño, por ejemplo, en un nervio, un sangrado, alguna cosa, entonces no puede entrar. Pacientes que tienen marcapasos, que son para el corazón, no pueden entrar porque el resonador los daña. Pero, aquí viene un pero, hoy en día los últimos marcapasos y desfibriladores los hacen compatibles con resonadores. Pero, ahí viene el pero, se tienen que desprogramar para que el paciente pueda entrar al resonador. Entonces, es una contraindicación relativa, pero siempre tiene que hablar con CEDICAF, con el sitio de imagen para saber si el marcapasos que tiene puede o no es compatible con el resonador. Eso es muy, muy importante. La claustrofobia es otra cosa que me acabo de acordar, ¿no? Entonces, ¿qué es claustrofobia? Un paciente que le tiene miedo a estar en un lugar cerrado. Entonces, como esto es un cilindro, el paciente entra prácticamente completo dentro del resonador. Los pacientes que tienen miedo a estar en un sitio cerrado pueden tener claustrofobia y no se puede hacer el estudio. Pero, siempre hay una ventaja, tenemos sedación consciente. Entonces, el paciente se seda, no es una anestesia, vigilada por un anestesiólogo y entonces se puede hacer perfectamente la resonancia en caso tal de que el paciente sea claustrofóbico. Perfecto. Bueno, qué bueno, doctora, que hayamos hablado de la claustrofobia, porque eso es importante, tener esa parte previa, teniendo en cuenta que es un sitio cerrado, que es un sitio donde va a estar un tiempo el paciente haciendo como todo su proceso, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar este tipo de imágenes diagnósticas? Dependiendo de la región que vamos a ver, pero en nuestro caso, que son resonancias de mama o de glúteos, mínimo sea una resonancia de mama para ver patología de cáncer o algo así, puede durar 45 minutos, ¿sí? Para prótesis dura 10 minutos. Entonces, pero porque son diferentes protocolos, diferentes tomas que necesito para saber si hay o no patología. Entonces, bastante largo, pueden ser desde 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, que si el paciente tiene claustrofobia no va a aguantar ni un minuto dentro, ¿no? Eso es súper Total, importante. Ujú. totalmente de acuerdo. Listo, doctora. ¿Qué tipos de resonancias en patología mamaria existen? Ya para empezar a hablar un poco de mama, que es una de las especialidades que queremos hablar hoy. Sí, mira, pues las resonancias voy a dividirlas en dos, ¿no? O sea, para patología mamaria, por ejemplo, de cáncer, o sea, si una paciente va a hacerse un examen de mama, se notó un bultico en el seno y va a donde su médico radiólogo le toma una ecografía, una mamografía y sale una masa, pero no sabemos bien qué es, si tiene características benignas o malignas, y antes de pronto de hacerle una biopsia, sería recomendable hacerle una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética, como les decía, tiene la capacidad de darnos todas las características que tiene la masa, el bulto, para saber si es o no es cáncer. Ya podemos clasificarlo y con más seguridad decirle al médico, al que lo va a biopsiar, al radiólogo, al oncólogo, si necesita o no una biopsia. Eso es una de las cosas. Y la otra patología son las cosas inflamatorias, los abscesos, o sea, es que hay un sinnúmero de patología mamaria que se puede ver perfectamente con la resonancia magnética.
Y la otra parte son todas las cosas estéticas que van por aparte, ¿no? Son esas, el otro capítulo. Perfecto, doctora. Ya que estamos hablando de toda la parte mamaria, me gustaría saber un poco sobre el tema de contraste y cómo es el tema de si inyecta algún contraste, si nos puedes explicar, sobre todo para las personas que no somos especialistas en el tema. Sí, mira, un contraste es una sustancia que se inyecta en la vena. Por ejemplo, tal vez la mayoría están familiarizados con lo que se coloca en las tomografías, que es otro método de imagen, que es yodo, pero en la resonancia magnética se administra por medio de una vena, una pequeña cantidad, es por peso del paciente, y una sustancia es un elemento químico de la naturaleza que se llama gadolinio. El gadolinio tiene la característica que es ferromagnético o magnético, entonces donde está captando, donde se acumula ese, es donde tenemos más vasos y podemos saber si esa masa, si esa estructura está vascularizada, si tiene características malignas o benignas, ya se puede hacer un diagnóstico. Entonces, se llama gadolinio, tiene muy poquitas reacciones, es prácticamente inocuo, no produce tantas efectos secundarios ni alergias como produce el yodo de tomografía. Siempre tenemos que tener un examen de renal que se pide siempre que se vaya a aplicar contraste endovenoso que se llama la creatinina. El paciente antes de hacerse una resonancia tiene que tener un estudio de sangre para saber cómo están funcionando los riñones. Es la única especificidad que necesito saber para poder poner un gadolinio. Perfecto, doctora, muchas gracias. Una pregunta que es muy específica y ya es para hablar un poco más de temas de prótesis, es, eh, ¿se puede distinguir si las prótesis están rotas o no están rotas? Y ya cuando empecemos a hablar de prótesis, y fue algo que me especificó ahorita la doctora también en una conversación que tuvimos previa, prótesis no solamente es mamaria, la prótesis puede estar en diferentes partes del cuerpo. Y Correcto. estamos hablando de mama, pero pues esta vez queremos saber a nivel general si se puede distinguir si están rotas o no, y para que ustedes también tengan eso clarísimo, porque pues ustedes saben que cualquier tema de estos es súper importante para el cuerpo humano y para la salud y el bienestar de todos. Correcto, sí. Sí, claro, esa es la indicación de hacerse un estudio de resonancia magnética para prótesis. Tenemos la ventaja, por ejemplo, cuando la paciente siente que tiene como rara la prótesis, que están deformes sus mamas, entonces acude al médico y se le hace de pronto una ecografía, pero a veces, la mayoría de las veces, no es tan claro, es decir, si está rota o no, no estoy segura, porque se ve como una nube, se llama tormenta de nieve. Entonces, ¿qué pasa? Se le hace una resonancia magnética y podemos saber si la ruptura está por dentro, si se rompió por dentro, o se rompió la cápsula y se salió el líquido, que los líquidos pueden ser pueden ser de solución salina o de silicona. Podemos saber si migró o no migró y es supremamente alta la sensibilidad. Además, saber si migró y tenemos alteraciones en los ganglios de la axila, por ejemplo. Entonces, eso no se puede ver fácilmente por ecografía porque no llegamos hasta allá para poderlo diagnosticar. Eso es, se puede saber si está rota por dentro o por fuera la prótesis. Maravilloso, eso es súper importante para las personas que quieran saber cómo está el estado también de salud y de prótesis de su cuerpo. Hay un tema que hoy en día es controversial, para bien o para mal, pero que también es parte de los procesos que se están haciendo actualmente, y es todo el tema de biopolímeros. Los biopolímeros son como, bueno, y ya, doctora, usted lo explicará mucho mejor, pero ya son mucho más pequeños y centrados y demás. Entonces, sí quisiéramos saber si cuando se aplican los biopolímeros se puede definir cuál es la cantidad y dónde están localizados. Un poco de esto también en todo el tema de imágenes diagnósticas. Sí, ese es un problema de salud hoy en día mundial, porque con el boom de ser bellos, que queremos ver unos voluptuosos, más senos, más todo, ¿no? Entonces se aplican con sustancias que son ayudantes estéticos. El problema es que, por ejemplo, hace mucho tiempo, muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos se permitió que se aplicara la silicona líquida. Es una silicona que es específicamente tratada, que no está contaminada y que se vio que podría ser buena para dar volumen.
pero resulta que no se dio cuenta la FDA y los Estados Unidos, todo el mundo, que produce unas reacciones terribles alérgicas y se producen hasta abscesos, necrosis de la piel, que se pudre la piel, y eso está prohibido, por ejemplo, en Estados Unidos. Sin embargo, y es por todos bien sabido que se aplican las personas tontamente, se dejan aplicar otras sustancias que no solamente son siliconas médicas, sino silicona de pegar, de pegar las cosas, se dejan poner aceites, se dejan poner, qué sé yo, miles de cosas, metacrilatos, todo tipo de sustancia que es obviamente al entrar al cuerpo hace una serie de reacciones alérgicas impresionantes que producen abscesos y pues la gente se pone supremamente mal. Seguramente lo han visto en redes sociales, en televisión, todas las actrices que se tienen que hacer montones de cosas para poder sacarse esas pequeñas sustancias que se inyectaron. Se inyectan por gotas, pero se vuelven unas cosas gigantes, unas vesículas que se quedan en la piel no, en el tejido subcutáneo, en la grasa, en los músculos, dentro de los músculos, que hacen procesos inflamatorios tremendos y unos dolores espantosos. Eso es una consecuencia de los mal llamados ayudantes estéticos. No, hay que tener mucho cuidado, es un tema muy delicado en caso de hacerse cualquier procedimiento quirúrgico o querer este tipo de temas. Es muy importante que vayan a un sitio certificado, que averigüen muy bien qué tipo de especialista los está atendiendo y demás, porque por algo estético también están pasando cosas fatales. Las personas Correcto. están teniendo fatalidades en sus procesos y sus resultados y es importante que tengan esto súper presente. Por eso también aquí en Ale Doctor nos rodeamos de especialistas realmente estudiados, con gran experiencia, que puedan decirnos con conocimiento de causa cuáles son los procesos específicos que se deben hacer. Y pues eso es importante también que lo tengan muy presente. Doctora, si se observa alguna alteración en todo este tema de mama, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo importante es que, bueno, el estudio voy a como hacer un pequeño paréntesis. Si el paciente fue para hacerse una resonancia de valorar las prótesis, es un estudio corto. Corto me refiero 10 minutos, donde la idea que tiene el médico y el paciente es saber si la prótesis está íntegra o está rota. Entonces, pero si yo veo algo más que está aparte de la ruptura de las prótesis, como una masa que está rara, yo lo reporto y el paciente tiene que acudir a su médico para que el médico siga la línea del conducto regular para saber esa masa que yo vi qué es. Entonces, lo importante es que el paciente acuda al médico tratante y se proceda al conducto regular para poder saber esa masa que tiene además de las prótesis qué es. Eso es el conducto normal. Doctora, ¿y cuáles son los protocolos para tener una prótesis? Eh, no, bueno, es que como que el nombre protocolo como que es muy complejo. O sea, cuando nosotros hacemos resonancias magnéticas, uno de radiólogo y el tecnólogo, sabiendo lo que está buscando el clínico, el clínico al paciente, hacemos diferentes tomas, digámoslo así, que se llaman secuencias. Y entonces esos protocolos cambian, yo puedo hacerlos más cortos o más largos dependiendo de lo que necesite el paciente. Entonces, lo que hemos visto, lo que estamos mirando y a nivel mundial es que con unas secuencias muy corticas, un estudio muy corto de máximo 10 minutos, podemos saber si las prótesis están bien o están mal. Y vale la pena, como ya lo mencionaste, se ponen prótesis también en los glúteos, por ejemplo, y podemos saber si están rotas. Se ponen prótesis en los bíceps, en los pectorales de los hombres, en los gemelos, y podemos saber si están rotas o no están rotas o si se movieron. Entonces, los protocolos sí cambian dependiendo de la región o de lo que quiero yo ver, ¿no? Eso es como el protocolo, que es una parte muy compleja ya para el público en general saber qué es un protocolo de prótesis o de mama. Eso lo define el radiólogo. Eh, ustedes no se preocupen por eso, qué es lo que vamos a hacer. Para Va a eso hay salir bien. Sí, para eso va a un sitio especializado. aprovechen para preguntar, compartir, dar like. Aquí la idea de estos espacios con los doctores y los especialistas es educarlos, es que sepan
qué tipo de tratamientos pueden tener, cómo pueden superar ciertos temas de diagnóstico. Entonces, por favor, pregunten sin miedo, que la idea aquí es poder darles respuestas a cualquier proceso que ustedes o su familia estén superando en este momento. Aprovecho también esto que estoy contando para recordarles que con Fatolima somos familia. Entonces, con Fatolima es parte de todo este tema de salud, de familia, de apoyo familiar, de cuidado y de bienestar. Entonces, es parte también de lo doctor y de todo este tema educativo para las familias del Tolima. Bueno, ya continuando un poco con este break que les quería comentar, ya volviendo al tema de prótesis, sería chévere y que tú nos pudieras contar, doctora, si se puede saber si las prótesis en sí son de silicona o solución salina. ¿Qué formas hay para saber si es de una o de otra? Bueno, ahí es una cosa importante antes de contestarte eso. Cuando un paciente tiene prótesis, lo que se sugiere es que se haga una resonancia magnética más o menos a los 4 años de haberse implantado la prótesis, porque eso nos da una visión general de cómo está la mama reaccionando, de cómo están las prótesis, si están bien o están mal. La respuesta concreta es sí, sí podemos, son de silicona o de solución salina o a veces son mixtas. Eh, Incluso la cubierta que tiene la prótesis cambia o ha venido cambiando a lo largo del tiempo porque se ha visto, no sé si alguna vez oyeron el tema de las prótesis PIP, que tenían mucha silicona por fuera, eran muy rugosas y producían demasiada reacción alérgica e inmunológica en el paciente y terminaban produciendo pues, un linfoma que es un cáncer. Esas prótesis ya no se usan, ya se quitaron del mercado, pero sí podemos saber si la prótesis es de silicona o de solución salina o son mixtas. Eso lo podemos saber también y saber si la silicona, por ejemplo, si es una prótesis de solución salina que se rompa y se salga el líquido, pues no es tan grave, como si se sale el líquido y el líquido es silicona. Ahí produce un poquito más de reacción alérgica y podemos tener ganglios infartados en la axila, que son las adenopatías, las secas que le dice la gente, y es que el cuerpo trata de atrapar eso y hace un proceso inflamatorio muy importante. Es decir que, doctora, ¿usted recomendaría las soluciones salinas Pues en es que vez? eso lo decide tanto el médico que las implanta, que es el cirujano plástico, como el paciente. Entonces, dependiendo de todo, ¿no? Del tamaño, del costo, hay unas hipercostosas y unas más económicas como en todo en la vida. Pero pues lo ideal es que sean de solución salina con recubierta de silicona, que es el cauchito que la sostiene, ¿no? Sí, ok, que la recubre. Ujú. Em, Sea de silicona o de solución salina, más o menos cada cuánto deberíamos tomarnos una resonancia cuando se tiene una prótesis. Si la paciente no tiene ningún síntoma, pues bueno, lo que te comenté antes, a los 4 años debería tener una primera resonancia magnética o por lo menos un control por ecografía. Ahora, si la paciente no tiene ningún síntoma y está bien con sus prótesis y no le molesta nada, pues no hay una rutina para hacerlas. La clave es que el paciente tenga algún síntoma y eso es una señal de alarma para, para hacerse una resonancia magnética. Eh, Se supone que las prótesis hay que recambiarlas entre 10 y 15 años después, pero hay gente que quiere saber no solamente cómo están sus prótesis, sino cómo va reaccionando. Y tengo unas pacientes que se hacen resonancia por ellas mismas cada año para saber cómo están sus prótesis y sus mamas, y es perfectamente recomendado, no pasa absolutamente nada, ni de radiación, ni le vamos a producir nada absolutamente negativo. No, y es mejor ser precavidos, sobre todo cuando hacemos este tipo de procedimientos, entre más seamos precavidos, entre más sigamos ciertos protocolos para nuestro autocuidado, pues mucho mejor. Por eso también hay entidades hoy en día como CEDICAF que se encarga de todo el tema diagnóstico para que las personas puedan tener a su alcance esa tranquilidad de que todo está bien, de que las soluciones salinas y todo lo que está pasando alrededor de sus prótesis están en completo resultado y digamos que consecuencia. Entonces, eh, doctora, ya después de todo lo que hemos hablado, que es sumamente importante, sobre todo para las personas que se encuentran con este tipo
de prótesis, de temas mamarios y demás, ¿qué cierre o qué recomendación podrías dar a las personas para este tema diagnóstico? Yo quería como hacer una pequeña anotación aquí, eh, que es el síndrome de Asia. Es una reacción severa que hace el cuerpo eh, inmunológica, donde el paciente no siente realmente dolor en las mamas, sino que siente malestares, fiebres, artralgias, se le inflan las articulaciones, y ese cuerpo reacciona tanto a la prótesis y hace unos antígenos que están atacando no solo las prótesis, no las prótesis, sino todo el cuerpo, que estas pacientes es una gran comunidad de personas, de mujeres que han tenido que retirárselas y se les quitan las prótesis y se mejoran. Entonces, hay que tener presente y que acudan si tienen síntomas, si se sienten, o sea, no quiero te poner alarma, ¿no? No es que, ay, que tienen que ir porque las prótesis están haciendo, no es así como funciona. Su médico tratante tiene que hacerle primero unos exámenes para saber si son las prótesis, excluir las patologías más frecuentes como el artritis, el lupus, y poder saber si las prótesis realmente son las causantes o no de esas alteraciones que tiene y catalogarlas como síndrome de Asia. Entonces, como que queda un parte de tranquilidad que si tú tienes prótesis, pues te las cuides como se supone que tienes que cuidarte la mama y mirarte mensualmente, que te hagas mínimo una resonancia magnética anual o a los 4 años y que si tienes algún síntoma acudas a tu médico tratante para que te revise si es causa o no las prótesis o tienes alguna patología mamaria importante y que requiera mayor cuidado, ¿no? Así es, doctora. Pues muchísimas gracias por esta noche de aprendizaje, por darnos datos tan relevantes. Ustedes no olviden que cualquier pregunta la podemos seguir llevando en este hilo de conversación con la doctora y que al doctor seguirá respondiendo todas sus preguntas junto a CEDICAF y con Fatolima siendo parte de el bienestar y la salud de los tolimenses y los colombianos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Si conocen a alguien que tenga estos procedimientos, que esté pasando por algún tema específico, compártanlo, denle like y sean parte de este proceso, que lo que queremos es que todos tengamos bienestar y que realmente la salud prime en cada uno de sus hogares. Muchísimas gracias, doctora, por este Gracias espacio. a ti, Alejandra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Feliz día, feliz noche. Gracias a Dios. Hasta luego. Chao.